¿Qué es lo que queremos nosotros normalmente? ¿Por qué estamos nosotros aquí? Porque queremos tener éxito en nuestras endodoncias. Y cuando nosotros hablamos de éxito en endodoncia, cuando ustedes terminan una endodoncia, estas endodoncias deberían tener estas características. Yo todas mis conferencias que dicto a nivel nacional, todas mis conferencias comienzan con esta diapositiva, porque ya sea el tema odontológico, el tema endodóntico, sobre todo endodóntico que ustedes quieren tocar, ese tema por el cual se están capacitando es para tener éxito. Entonces, dentro de estas características está ausencia de dolor, ausencia de un tracto sinuoso preexistente, ausencia de edema, desaparición de lesiones periapicales preexistentes, ¿no? Y el mantenimiento de la lámina dura en dientes vitales. Entonces, la idea es que si a mí se me presenta en la consulta un caso como este, como estamos viendo aquí, un premolar inferior, en el cual pues vamos a darnos cuenta que presenta una tremenda caries, ¿no? Poco sustento dentinario. Y yo me estoy dando cuenta que esta caries se encuentra a nivel subgingival porque la caries está a nivel óseo. Se supone que sobre este huesito que tú estás viendo aquí tienes un poco de encía. Entonces esta caries está subgingival. ¿Qué otras características podemos observar en este diente? Podemos darnos cuenta del ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, podemos darnos cuenta de que hay una tremenda lesión periapical en esta pieza. Siempre que tengamos características de dientes tan complejos o tan infectados en el tiempo, siempre esto podría pensarse en un pronóstico reservado, porque siempre los dientes necróticos tienen un porcentaje más bajo de éxito, y está escrito, lo vamos a ver en un ratito, que los dientes vitales. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es aplicar todos nuestros principios de desinfección, hacer todos los pasos de nuestro tratamiento endodóntico lo mejor posible y hacer una obturación lo más tridimensional posible. Todo lo que nos han enseñado desde pregrado, todo eso aplicarlo de una forma correcta. Este caso lo terminamos en noviembre del 2014, ¿no? O lo obturamos correctamente en nuestros límites ideales, y este caso tuvimos la suerte de poder controlarlo 8 meses después. 8 meses después que lo controlamos, podemos darnos cuenta que esta pieza, el espacio del ligamento periodontal, ya se observa normal. Observamos un poquito, un rezago de la tremenda lesión periapical que presentaba este diente, y aparentemente este diente pues se le ha salido una corona temporal porque le han hecho una pequeña ganancia de corona clínica. Lo pudimos controlar 5 años después, el año pasado, antes de que comience la cuarentena o esta pandemia, en el 15 de febrero del 2020. 5 años después, este diente está correctamente rehabilitado, una buena corona sin alguna aparente microfiltración. Podemos observar un poste metálico y podemos observar pues que la lámina dura y el hueso se encuentra saludable. Entonces, creo que esto es lo que todos nosotros queremos lograr cuando hacemos nuestros tratamientos endodónticos. Es lo que queremos tener en el tiempo. No queremos hacer tratamientos endodónticos para 6 meses, 4 meses o 5 meses, sino lo que queremos es que estas piezas se salven y duren en el tiempo. Entonces, lo que yo les comentaba hace un rato era de que todo pieza, ¿no? Dependiendo de la condición pulpo-periapical previa, tiene un porcentaje de éxito distinto, ¿ya? Una pieza, y esto lo dijo Sjögren en el año de 1990, una pieza sin imagen radiolúcida puede presentar 96% de éxito. Una pieza con imagen radiolúcida, 86% de éxito. Y un diente al cual le vamos a hacer un retratamiento y presenta una imagen radiolúcida, su porcentaje de éxito es menor, 62%. Si yo comparo una imagen radiolúcida de una imagen sin imagen radiolúcida o imagen radiolúcida, en este artículo del año 90, en este estudio, el porcentaje de diferencia es casi 10%. El doctor Friedman, en el año 2004, recolectó todos los artículos científicos que hablaban de pronóstico, que hablaban de éxito y fracaso en los tratamientos. Y en la recopilación de artículos se encontró que la oportunidad de un diente sin periodontitis apical de sanar o curar era, luego del tratamiento inicial o retratamiento vía conducto, es del 92 a 98%.
y la oportunidad de un diente con periodontitis apical, o sea, con imagen radiolúcida, de completamente curar luego de un tratamiento inicial o retratamiento, bajaba al 74 a 86%. Pero presten un poquito de atención. Aquí en este artículo habla de un término llamado funcional en el tiempo, que este porcentaje de funcional en el tiempo aumentaba de 91 a 97%. Es decir, que de repente yo puedo tener un diente infectado, un diente que presente una periodontitis apical, pero de repente no me percato o no le hago controles radiográficos, sino que simplemente mi control es sintomático. Yo lo observo en el tiempo. Señora, ¿le ha dolido el diente que le hice la endo hace 3 años? Está perfecto, no me molesta, como rico, como bien. No tengo ningún problema. Entonces, ese diente es funcional. De repente, si le tomas una radiografía, todavía puede presentar un poquito de imagen radiolúcida, ¿ya? Pero eso no lo hace un fracaso, sino lo hace funcional en el tiempo, y eso nos habla de un 91 a un 97%. Doctor, ¿tan importantes son estos porcentajes de éxitos y fracasos? Siempre, porque cuando tú observas estos dientes con tremendas lesiones periapicales, tienes que tener mucho cuidado a la hora de hablar con el paciente. Por supuesto, dependiendo del tipo de paciente, para explicarle los pronósticos y explicarle qué tan favorable puede ser en el tiempo, que de repente la literatura te habla de un porcentaje, pero tú le vas a dar el 100% de punche para que eso funcione. Observen este artículo del año 2007 publicado en nuestro máximo journal, en nuestra máxima revista, en el Journal of Endodontics, del doctor Imuri y colaboradores. En este artículo, ya, imagínense ustedes a cada uno en sus consultorios, ¿no? Que vaya alguien y los evalúe ustedes en el tiempo, ¿no? En este artículo se evaluaron 2.000 dientes. O sea, se examinaron 2.000 dientes examinados y realizados por un especialista en un periodo de 30 años, desde 1971 al año 2000. Significa que este especialista que hizo estos tratamientos endodónticos no tenía mucha tecnología. Hablamos de 1971, se tenía poquísima información sobre los localizadores electrónicos, no se hablaba mucho de magnificación, no se hablaba menos de instrumentación rotatoria o instrumentación reciprocante, ni los materiales como el MTA, pero lo controlan desde el año 1971 al año 2000. Las tasas de éxito de este doctor fueron, en sus tratamientos iniciales, que fueron 1.376 dientes evaluados, 94% de éxito. En el caso de retratamientos, que fueron 624 dientes, 85.9%. Es un 10% menos de dientes que se hicieron tratamientos iniciales. Si habláramos de sin presencia de lesiones periapicales, el doctor tuvo una tasa de éxito del casi el 95%. Si habláramos nosotros de dientes con presencia de lesión periapical, el porcentaje siempre es 10% menos. Si se han hecho algunos estudios así a largo plazo actuales de pronósticos de tratamiento, estos porcentajes o estos valores siguen manteniéndose. Siguen siendo dientes, cuando hay dientes con una lesión periapical o con una infección previa, siempre tienen una tasa de éxito un poco menor. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Quiero lograr que ese pronóstico, ¿no?, sea súper favorable. Quiero que eso aumente en el tiempo. Lo que muchas veces, desde el punto de vista radiográfico, nos puede llamar la atención es que muchas lesiones periapicales no van a reducir, pero yo me tengo que preocupar que estas lesiones periapicales, cuando las controle radiográficamente, no se reduzcan, es porque probablemente van acompañadas de algún signo también clínico. Por ejemplo, yo hago una endodoncia, pero después de algún tiempo le aparece un absceso. Hago una endodoncia y de repente después de un tiempo le aparece un tracto sinoso o una fístula. Entonces mi tratamiento revertió, o sea, es decir, no funcionó en el tiempo, sino de repente al inicio funcionó, pero después pues volvió la infección. Entonces el doctor Nair nos dice a nosotros cuáles serían los factores principales para una persistente radiolucencias periapicales, ¿no? Entonces, dentro de los factores que él nos dice, es probablemente una infección intraradicular, no he limpiado bien el conducto, una infección extraradicular, que de repente
hay alguna bacteria, ¿no? Como un Actinomyces o un Propionibacterium bacterium, que de repente que son bacterias que pueden saltar a las lesiones periapicales y no ser eliminadas con nuestro tratamiento endodóntico. O de repente una reacción de cuerpo extraño, algunos cristales de colesterol, que es más se acerca al punto de vista histológico. De repente tengo un quiste verdadero, ¿ya? Que es un quiste en el cual ha formado, se ha encapsulado, ¿no? Y estos 4 factores que estamos viendo aquí son factores patológicos, son características o factores patológicos. Pero muchas veces la cicatriz fibrosa, ¿no? Es un factor muy importante que a veces se observa en algunos casos, muy poquitos, en los cuales el hueso se observa como si estuviera, pues, hubiera como un tipo sol o como si tuviera un tipo estrella, ese hueso medio radiolúcido. Y en algunos casos se forma como una cicatriz fibrosa, como si fuera un queloide, pero en el hueso. Pero los 4 que estamos observando arriba son los factores patológicos. Un factor sumamente importante para nosotros es el factor anatómico, sumamente importante. ¿Por qué? Porque debemos entender que de acuerdo al factor anatómico, yo tengo que conocer las piezas o cómo son los conductos radiculares de los dientes, cuántos son estos conductos radiculares, es decir, en normalidad, cuántos son, y de repente, y cuáles son las variaciones anatómicas que pueden presentar estos tipos de dientes. Entonces podemos observar aquí radiografías de dientes que me han tocado en mi consulta, donde puedo observar aquí pues premolares inferiores de 2 conductos, miren, 2 conductos, 2 conductos. Recontrapiña, miren, premolar superior con 3 conductos. Segunda molar inferior con conductos en C, donde observamos que no hay un conducto solito separado, sino todo terminan en un solo foramen. Puedo observar conductos laterales, pues, anchos, que tienen muchas veces que ser obturados adecuadamente, ¿no? Y conductos, pues, molares que están completamente juntos, ¿no? Entonces, este factor es sumamente importante para yo tener éxito en el tiempo, porque yo tengo que eliminar en dientes vitales la mayoría del tejido pulpar vital. En dientes necróticos, tengo que eliminar el tejido necrótico, tengo que eliminar a las bacterias planctónicas o a los biofilms que se encuentran dentro de estos conductos. Entonces, es sumamente importante para mí conocer, si voy a hacer endodoncia, conocer cuál es la característica normal de los conductos y cuáles son las posibles variaciones que se puedan presentar. Si no paseo todos los conductos que presentan estas piezas correctamente, no limpio correctamente todos los conductos, mis endodoncias van a fracasar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que tener en primer lugar, y todas las ciencias médicas se basan en esto, tengo que tener un correcto diagnóstico, un acertado, un buen diagnóstico a la pieza a tratar. En segundo lugar, en mi tratamiento tengo que tener un correcto acceso cameral. Y esto es para hablar de accesos camerales un montón. Se habla, se escucha de accesos ninja, accesos mínimamente invasivos, etc. La idea es que yo tenga un correcto acceso cameral que me permita a mí, ¿no?, limpiar sin estrés los conductos radiculares. Esa es la principal función de un correcto acceso cameral. Y cuando yo tengo que limpiar estos conductos de una manera correcta, preparar, ensanchar estos conductos, tengo que hacer mano en primer lugar de mis soluciones irrigantes. Sabemos nosotros que la solución irrigante principal sigue siendo hasta la fecha, estamos febrero del 2021, época COVID, estamos hablando de que el hipoclorito de sodio sigue siendo la mejor solución irrigante, el mejor desinfectante. Sigue siendo una sustancia que nosotros lo utilizamos también como medio de limpieza hasta para virus, como estamos viendo en la actualidad, y muchos protocolos que están relacionados con el COVID, ¿no?, con la prevención del COVID, está limpiar con esta sustancia superficies. Por supuesto, superficies que no van a cambiar de color y superficies pues que no vayan a ser en el futuro irritantes. Soluciones irrigantes como el EDTA,
la clorexidina o como la activación de irrigantes, que también es un tema largo de tratar, que no le corresponde, no nos va a alcanzar el tiempo para hablar completamente de esto, pero para que estas soluciones irrigantes, sobre todo el hipoclorito de sodio, ingrese a los conductos correctamente, es que yo debo estos conductos ensancharlos, prepararlos a través de instrumentos. Y conocemos, creo, todos, que hay tres formas en las cuales nosotros, o dos formas principales en las cuales nosotros podemos ensanchar los conductos, utilizando instrumentos manuales o utilizando instrumentos mecanizados, como los instrumentos rotatorios y reciprocantes. Y si yo tengo un diente que presenta una infección, nosotros utilizamos principalmente, pues, medicación intraconducto. Nosotros como escuela trabajamos de esa manera, o sea, trabajamos, trabajamos con una medicación intermedia, es decir, dientes necróticos, dientes infectados, lo trabajamos con una medicación intraconducto utilizando una pasta de hidróxido de calcio. Si esta parte de la desinfección, que para mí es importante, la quiero elevar, no puede estar lejos, sino tiene que estar de la mano de una correcta obturación de conductos. Tengo que sellar estos conductos que limpié, desinfecté tridimensionalmente, de la mejor manera posible. Y yo creo que si nosotros hacemos todo esto de la mejor manera, pues por supuesto que deberíamos tener éxito en nuestros tratamientos, ¿ya? Yo no creo, en base a mi experiencia clínica, yo no creo que en base a todo lo que se estudia o todo lo que se investiga, es que endodoncias, sobre todo en dientes infectados, en una sola sesión, sea el objetivo que nosotros queremos tener, ¿no? Sino, hay muchas escuelas que hablan de dientes infectados o necróticos en una sola sesión que tienen éxito y que les va bien. Pero por eso es que nosotros no debemos ser fundamentalistas. Es un término que yo aprendí en el 2019 del doctor Ruiz de Pereira Costa, que vino a dictarnos aquí un train de trainers a unos docentes. Uno nunca tiene que ser fundamentalista. Uno siempre aprende de diferentes situaciones clínicas o de diferentes conferencias o diferentes autores o diferentes profesores. Y uno tiene que siempre tomar lo bueno de todo, porque nosotros no tenemos una carrera o no estamos dentro de una carrera que sea una ciencia exacta, sino muchas veces tenemos que modificar protocolos y tenemos que modificar procedimientos también. Entonces, dentro de todo esto, es que nos vamos a centrar un poquito para hablar de estos nuevos materiales en una correcta obturación de conductos. Entonces, la madre naturaleza, Diosito, papá lindo, ¿no? Como quieran llamarlo, nos dio los dientes o los conductos con estas características. Conductos más o menos cilíndricos, con paredes irregulares, que ustedes a través de un correcto acceso cameral, de una buena instrumentación, lo convierten en un conducto prácticamente cónico, donde las paredes son lisas y que esta forma de preparación de conductos en la mayoría de casos te va a permitir a ti, pues, realizar una correcta obturación de los mismos. Si yo preparo correctamente, yo me voy a dar cuenta en mi obturación qué tan bacán yo preparé. O sea, voy a darme cuenta si mi preparación fue ancha, cónica, si seguí la forma del conducto, si preparé correctamente, lo preparé al límite ideal correcto, etc. Entonces, todo eso me va a permitir que si yo desinfecté correctamente, obturé correctamente, y en estos dientes que están infectados, yo los controlo en el tiempo, me voy a dar cuenta de que esa infección o esas lesiones periapicales en el tiempo, ¿no? Desaparecen y por lo tanto el diente permanece en, durante mucho tiempo en boca. Y eso es lo que nosotros queremos lograr en estos casos. Entonces, los dos objetivos principales que nosotros queremos alcanzar en la obturación de conductos son conseguir un sellado súper hermético y tridimensional en toda la longitud del conducto en sus sentidos apical, lateral y coronal para evitar la penetración de exudados periapicales, para evitar que del ligamento periodontal esa pequeña humedad que tiene penetre dentro del conducto y esa humedad pues genere, o sea, un caldo de cultivo para futuras bacterias.
ese sellado tridimensional me va a evitar eso. Y si yo logro eso, voy a crear a nivel apical un ambiente biológico adecuado que va a favorecer la reparación del periápice. Es lo que queremos lograr. Entonces, en la mayoría de estudios, y este es un estudio clásico en la literatura endodóntica del año 2005, del doctor Schaffer, donde nos habla cuál es el límite de obturación ideal a través de un metaanálisis de la literatura durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto, aunque ustedes no lo crean, aunque vean mucho en el Facebook, en redes sociales, algunos gurús que nos hablan sobre, de repente, tratamientos donde tienen puff de cemento, donde su material de obturación está pues fuera de los conductos y le ponen 200.000 likes y todo y todo el mundo quiere imitar eso. La literatura nos dice eso. La mayoría de literatura nos habla que siempre, y hasta ahora, por supuesto, siempre los materiales dentales los materiales de obturación tienen de preferencia, idealmente, permanecer dentro de los conductos. Entonces, en estos metaanálisis que hizo Schaffer en el año 2005, que lo publicó en el 2005, nos habla que siempre a 1 milímetro, ¿no?, del lápiz radiográfico es donde normalmente vamos a tener mayor éxito. ¿Vamos a tener éxito cuando los materiales se pasen fuera del conducto? Pero sí, de todas maneras va a haber éxito. Probablemente sí lo tengamos. Pero muchas veces, cuando estos materiales pueden pasar, muchas veces pueden generar un dolor postoperatorio. No siempre, por supuesto. A veces les debe haber pasado, si en alguna vez se pasaron con un poquito del material de obturación, el paciente no tuvo dolor, ¿no? Y estás pues tranquilo, contento, se te pasa ese estrés que probablemente en tu radiografía final pues te complicó, no te dejó dormir, ¿no? Pero en otros casos sí puede haber esa sintomatología, ¿ya? Entonces, de preferencia, la literatura nos habla que todos los materiales deben estar dentro de los conductos. Y la literatura también nos dice de que en algunas situaciones podríamos tener ciertas complicaciones, ¿no? Lo ideal es que no sea adrede. Lo ideal es que si nosotros tenemos la posibilidad de que se nos pase nuestro material de obturación, no sea a propósito. O sea, no tengamos esa idea de que no, yo tengo que marcar un puff de cemento. Yo tengo que mis conductos laterales, pintar estos conductos laterales. Bueno, no sé, no hay literatura que nos hable sobre que si yo pinto un conducto lateral voy a tener mayor éxito o no. Lo que sí se ve bonito, ¿no? En redes sociales, pero también casos en los cuales respetamos biológicamente los parámetros, vamos a tener éxito, siempre y cuando sigamos todo lo que hemos conversado hace un ratito. Se nos pueden presentar problemas. Exacto. O sea, podemos tener problemas. O sea, ¿quién no ha tenido problemas en endodoncias? ¿Quién no ha tenido problemas de repente hasta hacer una resina? O de repente, pues, hasta haciendo una profilaxis. Siempre pueden aparecer. La idea es no cometer los mismos errores y saberlos manejar. Dentro de los problemas que se pueden presentar en la obturación, ¿no? Gluskin y algunos autores nos hablan de 3 tipos de problemas. Una sobreextensión del material de obturación, una sobreobturación de los mismos y una subobturación de estos materiales. Ay, hay que hablar mucho, o sea, hay muchísimo para conversar, pero nos vamos a detener un poco para ver, en primer lugar, la diferencia entre una sobreextensión y una sobreobturación, porque esto nos va a permitir echar mano en alguna de estas situaciones clínicas de estos cementos biocerámicos modernos, en la parte de sellado de estos conductos. Entonces, en literatura, no literatura actual, sino el glosario actual de términos endodónticos de la Asociación Americana de Endodoncistas del año 2020, ¿ya? Que esto pues no lo consigues caleta, o no lo consigues por ahí, o yo soy el único que lo tengo en el mundo, ¿no? Esto está, ustedes entran a la Asociación Americana o buscan glosario de términos endodónticos y esto se va actualizando cada 3 años, cada 2 años. Y en el año 2020, ¿no?, nos hablan acerca del término sobreobturación. ¿Qué es la sobreobturación? Es el sobrepase del material de obturación sólido o semisólido a través del foramen apical
y que implica que el conducto radicular ha sido obturado adecuadamente. Entonces, cuando yo hablo de una sobreobturación, es aquel momento en el cual yo obturé el conducto, pero este conducto fue correctamente sellado. O sea, se me puede haber pasado la gutapercha, o sea, fui recontra piña, pero no hay espacios vacíos, todo está completamente radiopaco, bien radiopaco, pero se fue el material más allá, ¿no? Entonces, esta sobreobturación tiene algunas causas, ¿no? Que las pueden producir. Errores durante la preparación biomecánica, principalmente, de repente por ahí no formé un tope muy correcto, que digamos, fuerzas excesivas en la compactación tanto lateral como en la compactación vertical, que ha hecho que mi material fluya mucho y se pase fuera de mi límite de preparación. Y muchas veces nosotros colocamos demasiado cemento sellador. Cuando hablamos de una obturación, por supuesto, normal, la que hacemos gutapercha y cemento. Entonces, nosotros tenemos que tener presente en estos casos que cuando hablamos de, nosotros tenemos que siempre pensar en formar un correcto tope apical. Pero las cosas que de repente yo les voy a comentar, para mí saber si yo he formado un correcto tope apical, implica desde lo más básico. O sea, por ejemplo, si ustedes de repente en alguna pieza dentaria terminaron en un cono o su cono maestro, ¿no? O su lima apical maestra se convierte en su cono maestro, y en este caso fue un 45, idealmente deberían secar el conducto con un cono 40 o un número menos. Eso te va a permitir ver si ese cono de papel con el cual estás secando, que tiene un número menos, no se pasa y has formado un correcto tope. Si tú te das cuenta que metes ese cono de papel y secas el conducto, te va a ayudar muchísimo, ¿no? Te va a ayudar muchísimo a a que formes un tope, a que sepas que has formado un tope ideal. En segundo lugar, ¿qué otro tip podemos tener? Para saber si realmente nosotros hemos llegado a nuestro cono está ajustando en su posición final, nuestra conometría debería realizarse con el conducto húmedo. Normalmente, en la mayoría de escuelas de pregrado, les han enseñado que los conos, que la conometría tiene que ser con el conducto seco. Yo seco el conducto y yo, después de secar, seco el conducto, le pongo el cono de gutapercha. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando ustedes hacen esto, ¿no? El cono llega a una posición y crees que ese cono está correctamente ajustado, correctamente colocado, etc. Preparas tu cemento endodóntico, sacas ese cono que lo colocaste dentro del conducto sin cemento, ¿no? Para tu conometría, lo embadunas con el cemento endodóntico y ese cemento endodóntico hace de que el cono fluya y se pueda pasar. Entonces, como un mecanismo de prevención, o sea, como si estuvieras simulando que estás utilizando un cemento endodóntico en tu conometría, es que mojas el conducto con hipoclorito. Entonces, eso le va a permitir al cono maestro correr a su posición final. Les digo que esto yo lo enseño desde pregrado, o sea, a mis alumnos desde pregrado. Para los chicos de pregrado, que acá veo que hay como unos 5 más o menos, y muchas gracias también por acompañarme, es que a ellos es un concepto inicial, es un concepto que lo tienen desde que se están formando con esos conceptos, ¿no? Yo los he ido aprendiendo en mi posgrado, ¿ya? Pero y de repente ustedes no lo practicaban, pero sería siempre bueno utilizar estos dos tips para saber que realmente he formado un tope correcto y no tener problemas más adelante. Ahora, es importante entender que siempre hay que hacer controles radiográficos de lo que vamos obturando. De repente, si tengo la duda con respecto a mi obturación, tomar una radiografía extra, ¿no? Una radiografía llamada de penacho, ¿no? Que muchos de ustedes seguro sus profesores en pregrado les pidieron que tomen con la finalidad de saber si es que tenemos o no una correcta obturación, un correcto, o estamos dentro de un límite ideal.
¿no? Muchísimas gracias a quien borró sus garabatos, ¿no? Muy bonitos estuvieron. Entonces, es sumamente importante estos tips. Espero que les sirva para evitar algún tipo de sobreobturación o algún tipo de sobreextensión, como vamos a verlo más adelante. Miren, en estos casos, en la mayoría de casos, a mí me ha pasado. Y lo que me ha pasado principalmente es, pues, que lo que se ha pasado a través del foramen es cemento. ¿Cómo yo me doy cuenta que en la mayoría de estos casos son cementos? Porque la forma irregular que puede presentar estas imágenes radiopacas me indican eso, que pueden ser cemento. Y los materiales de obturación se encuentran dentro de los conductos, ¿no? Esto. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Si en algún momento a ti se te ha pasado o has tenido alguna sobreobturación con cemento, tienes que llamar al toque a un cirujano para que te haga una pisectomía, vas a tener que actuar correctamente. ¿Qué pasa con los cementos que normalmente conocemos? ¿No? Entonces, Langeland y Brandstetter nos dicen a nosotros que todos los cementos son irritantes en su primer estado de fraguado. Son súper irritantes. Luego de endurecer o fraguar, algunos selladores pierden sus componentes irritantes y se convierten relativamente inertes. En tercer lugar, todos los cementos son reabsorbibles, es decir, en el tiempo se van a reabsorber. Y en el caso de sobreobturaciones, ¿no? De estos cementos van a ser controlados por el sistema inmune en el proceso de reabsorción, en el tiempo, siempre en cuando, pues, el tema bacteriano haya sido correctamente controlado. El sobrepase del material sólido se va a reabsorber más lento que el cemento sellador. Si me pasé con gutapercha, pero esta gutapercha ha estado correctamente o me ha sellado, me ha obturado correctamente el conducto, pues probablemente pueda tener éxito a pesar de que la gutapercha se haya pasado, ¿no? Y mínima cantidad de cemento sellador extravasado no debería generar problema mayor. Debería, pues, no deberíamos tener problemas en el tiempo. Si tú ves, por supuesto, que tu material de obturación ha sido sobreobturado, tu gutapercha o tu cemento, cosas importantes a tener presente. Primero, si en la radiografía final te das cuenta de esto, sacarlo el diente de oclusión, de preferencia, y mandar un buen antiinflamatorio, ¿ya? Por unos 5 días por lo menos. El antiinflamatorio que a ti te va bien con tus pacientes. Esas dos cositas van a prevenir una futura incomodidad con tus pacientes, ¿ya? Una incomodidad más adelante con ellos. ¿Y qué harían aquí, en este caso? Si les llegara un pacientito en el cual, pues, solamente este paciente te pide y te dice, doctor, sabe, se me ha partido un pedacito de mi resina. Tengo un pedacito de mi resina que se ha partido y solamente quiero que me la ponga porque se ha despostillado. Tú, viendo el diente, le mandas a tomar una radiografía de control para ver cómo está su endodoncia, etc. Y te encuentras con este material. Me gustaría que, así como pintan presentaciones, puedan escribir a través del chat, a ver si me pueden decir qué harían en este caso. O sea, si tú le tomas la radiografía y ves que a este paciente le han obturado correctamente, ¿cuál sería la primera pregunta que tú le harías? O sea, ¿qué le dirías a tu paciente? ¿Cuál sería tu primera inquietud frente a esto? Frente a esta situación clínica. ¿Qué harían en este caso? Exacto, lo primerito. Se ha presentado muy bien. Hay dos formas de mencionar, ¿ok? Estamos hablando, en primer lugar, ¿hace cuánto tiempo le han hecho el tratamiento endodóntico? Uno de ellos, ¿sí? Y la otra pregunta sería, ¿sí? ¿Hace cuánto tiempo se hizo? Y la segunda pregunta, ¿tiene alguna sintomatología o le molesta? En este caso, que fue consultado por un exalumno mío, ahora especialista, el doctor Cristian Uribe, las dos preguntas el doctor se las hizo. Le dijo, ¿hace cuánto tiempo le han hecho el tratamiento endodóntico? Hace más o menos 2 años. Muy bien. ¿Y ha tenido molestias o dolor a la hora de trabajar? Realmente, doctor, mastico muy bien con el diente y no tengo molestias. Entonces,
si yo, a pesar de ver estas características de sobreobturación, porque hablo de sobreobturación porque radiográficamente observo que todo el conducto está bien sellado, está sellado correctamente, es que, bueno, simplemente lo controlaría en el tiempo, pero le tendría que decir al paciente, le tendría que decir de que tiene un poquitito, ¿ya?, del material de obturación extravasado, donde no debería estar, pero tiene un organismo tan simpático y hay un gran control bacteriano en esta zona que le ha permitido que este diente se mantenga como está. Y que sería preferible siempre, cada 6 meses, tomarse una radiografía para ver si hay algún cambio. No se toca, o sea, no vayan a hacer, pues, en estos casos, tener la posibilidad de hacer una cirugía apical, hacer un reimplante intencionado, ser un poco héroes. No, en estos casos simplemente nosotros lo que hacemos es tratar de controlar en el tiempo este tipo de tratamiento. Entonces, estamos hablando de sobreobturación. Ahora hablamos de sobreextensión. Cuando hablamos nosotros de sobreextensión, nos estamos refiriendo al sobrepase del material de obturación sólido o semisólido, eso es lo que nos dice el glosario de la Asociación Americana de Endodoncistas. Sobrepase del material de obturación sólido o semisólido a través del foramen apical y comúnmente implica que el espacio del conducto no ha sido obturado adecuadamente, generalmente por la falta de un tope apical durante la instrumentación. O sea, que encima te pasaste y no obturaste correctamente el conducto. O sea, fallaste en la obturación. Y eso radiográficamente se puede observar. Entonces aquí las causas que pueden haber en una sobreextensión va por una sobreinstrumentación con ausencia de una matriz apical verdadera. O sea, aquí fuiste contra salvaje. O sea, de repente te pasaste con un instrumento 70, 60 y no puedes conseguir un correcto tope apical. En segundo lugar, esto va de la mano con más errores en la preparación biomecánica, sobre todo en la conductometría. No tomaste una correcta conductometría. De repente, a la hora que pusiste el instrumento, el tope, y miren, algo tan básico, tan sencillo y tan simple como que un tope no muy bien ajustado a la lima, pues se movió un poquito y eso hizo de que tu medida no haya sido la correcta. Entonces has comenzado a ensanchar el foramen, no a nivel CDC o constricción apical, sino a nivel de foramen. Y eso de repente pues ha hecho de que malogres ese ápice. Y de repente los conos de gutapercha principales fueron pequeños o mal adaptados también, ¿ya? Entonces, radiográficamente te vas a dar cuenta. Miren, observen estos casos que nos llegan a la consulta para retratar, ¿no? Un paciente, ¿no?, en donde le han obturado, pero miren, observen, espacios vacíos, zonas radiolúcidas en el conducto, observando un ápice abierto y un cono de gutapercha por fuera. O sea, esto no es una sobreobturación, esto se denomina sobreextensión, porque esto no va a tener éxito. No hay un sellado hermético a este nivel, y por lo tanto, esto en el tiempo va a fracasar. En este otro caso, lo mismo. Miren, dientes gemelitos, donde también la obturación fue muy pobre, un poco floja esa obturación, y podemos observar aquí que el material también se encuentra fuera porque no hay un tope apical correcto. No se considera sobreobturación, se considera una sobreextensión, un fracaso en el tiempo. Entonces, si yo realmente no tengo un tope apical correcto, de repente el conducto, ese tope se malogró, se deformó, o de repente por una infección muy fuerte, donde ha habido una reabsorción apical muy intensa, es que no voy a poder adaptar correctamente un cono de gutapercha. Por más que quiera, por más que corte, por más que sea el gurú de la endo, que pueda adaptar conos de gutapercha dentro del conducto, es que puedo tener un fracaso en el tiempo. Entonces, ¿con qué debería obturar? ¿Con qué material hasta cierto punto moderno o nuevo debería trabajar estos casos? Deberíamos trabajar de repente en estas zonas con lo que actualmente se conocen como los cementos a base de silicato de calcio, cementos endodónticos bioactivos o los llamados cementos biocerámicos. Algunos autores los denominan cementos
también hidráulicos. Estos cementos, ¿ya? Tienen propiedades muy distintas a todos los demás que se conocen. Cuando hablamos de cementos de reconstrucción en este primer caso, ¿ya? Hablamos de cementos que se utilizan en los casos de perforaciones o en los casos donde no tenemos un tope apical correcto. Entonces, estos cementos, la literatura nos lo dice, son reconocidos por su buena capacidad de sellado, biocompatibilidad y por ser inductores de tejidos mineralizados alrededor de la zona donde son colocados, produciendo hidroxiapatita durante su proceso de fraguado, generando, además, un enlace químico entre la dentina y el material de obturación. Es decir, que estos cementos, estos materiales, forman alrededor de ellos nuevo hueso, nuevos tejidos periapicales y forman barreras de hidroxiapatita. Mucho mejor de lo que en el tiempo puede formar un hidróxido de calcio. Entonces, dentro de estos cementos que endurecen, estos cementos de reconstrucción y que se utilizan en múltiples situaciones clínicas, está o se le considera al biocerámico de primera generación, al MTA, y como biocerámicos de segunda generación, que son los biocerámicos, se puede decir, más populares en el mundo, se encuentra el Endosequence, que es el americano, y el Biodentin, que es el europeo. Aquí al Perú nos llega el MTA Angelus, el brasilero, y nos llega el Biodentin. Entonces es importantísimo, tengo muchos alumnos aquí y tengo de repente algunos que de repente por primera vez los ven estos productos o los han escuchado en algún momento, entender un poco las propiedades de cada uno. O sea, ¿para qué me van a servir y en qué situaciones yo los puedo utilizar? Para, como dice el título de nuestra conferencia, aumentar el pronóstico de nuestros tratamientos. Hablemos primero del MTA, ¿ya? Esa línea que está ahí marcada, pues malogra la figurita, ¿no? Pero bueno. El MTA es el agregado trióxido mineral. Es un polvo de finas partículas hidrofílicas de trióxidos que endurecen en presencia de humedad. A diferencia de múltiples cementos, estos cementos biocerámicos son cementos hidrofílicos, o sea que se mezclan con agua. Y la mezcla con agua hacen que este cemento endurezca correctamente o frague correctamente. Cuando yo coloco una resina, la zona donde yo voy a colocar la resina tiene que estar seca. Cuando coloco un ionómero, un policarboxilato, etcétera, tiene que estar seco. Pero estos biocerámicos, en este caso el MTA, fragua en presencia de humedad. Entonces, su hidratación produce un gel coloidal con un pH similar al del hidróxido de calcio, de 12.5, que solidifica hasta ser una estructura dura. El hidróxido de calcio es una sustancia alcalina, una sustancia hasta cierto punto antibacteriana y que forma barreras. Y es por eso que ustedes lo utilizan en recubrimientos pulpares directos, en recubrimientos pulpares indirectos, en apexogénesis, apicoformaciones. La diferencia es que en el tiempo el hidróxido de calcio se reabsorbe. En el tiempo el MTA no se reabsorbe. En el tiempo el MTA se mantiene duro, ¿no? Entonces, pero teniendo esta característica del hidróxido de calcio de 12 puntos. La literatura que nos habla con respecto a ventajas de este producto, que es un material ideal cuando salió, por supuesto, porque a diferencia de otros cementos, el MTA es hidrofílico, ya que fragua en presencia de humedad y no es afectado por la presencia de sangre y fluidos tisulares en algunas situaciones clínicas. O sea, no puedes tener una cavidad llena de sangre y burbujeando de sangre, ¿no? Sino hay una cierta humedad y esa cierta humedad va a permitir que en esa zona puedas colocar este producto, ¿ya? Para que lo puedas colocar ahí. No puedes utilizar con un poquito de humedad gutapercha, ni cualquier cemento de obturación. Está contraindicado, no puedes hacerlo. Pero si de repente no tengo un buen tope, me moja un poco el conducto porque no hay ese tope que quiero, el MTA es una sustancia ideal en esos casos. Y ha demostrado en la literatura que si este producto es extravasado, ha demostrado ser súper bio. Entonces, lo que les decía, este MTA es el MTA Angelus, ¿ya? El MTA viene en sobrecitos de 0.14, que es donde viene el polvo, ¿ya? El que están viendo ahí, y se mezcla con su líquido, que principalmente es agua destilada, ¿ya? Entonces, tengo que formar una pastita, ¿no? Y esta pastita la voy a colocar
o lo puedo transportar con un portamalgamas o un compactador largo, ¿no? Un compactador largo que me permita a mí llevar al sitio donde lo tengo que utilizar. Miren, hay algo muy importante para ustedes, que la mayoría de ustedes de repente en algún momento los van a utilizar o ya lo utilizaron. Salió al mercado un MTA llamado el MTA HP, de la casa Angelus, que no venía con esta presentación, ¿ya? Ese MTA HP fue un producto en el cual tenía otros componentes que no tiene el MTA que todos nosotros conocemos, a pesar de ser la misma marca. Y lamentablemente no tuvo tanto éxito como este MTA Angelus que estamos viendo y que dura en el tiempo. Entonces, hay que tener principalmente mucho cuidado que si van a comprar un MTA, que sea solamente el que dice MTA Angelus. Personalmente, es el que tiene muchos estudios científicos, el que se ha utilizado durante 20 años en el tiempo y tiene los componentes básicos del MTA que todos conocemos, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros normalmente utilizamos. La doctora Magali Olivera pregunta, ¿cuál es la diferencia del MTA Angelus blanco y gris? Bueno, hay pequeñas diferencias con respecto al tamaño de partículas y pequeñas diferencias con respecto al cambio de color en la zona donde lo ponemos, el producto. De todas maneras, el MTA blanco pigmenta, pero pigmenta de todas maneras menos de lo que puede ser el MTA gris, ¿ya? Pero muy poco viene el gris, o sea, está viniendo el gris también, pero muy poco, ¿ya? Entonces, es una manera, es ideal, ¿no? Que cualquiera de los dos va a funcionar correctamente, ¿ya? El doctor Vladimir me pregunta, ¿el MTA solo se coloca en el ápice o se rellena todo el conducto? Puedes colocarlo 5 milímetros, hasta 5 milímetros. O sea, de 3 como mínimo a máximo 5 milímetros. Porque si vas a colocar un poste, ese MTA después no se va a poder retirar. Es un producto que endurece, es como una piedra, ese producto, ¿ya? Muy bien, entonces ese es el MTA. Un producto más reciente, que salió hace más o menos 6 años, un poquito más, es el Biodentin o Biodentin, como quieran llamarlo, ¿no? Este producto es también un biocerámico y es considerado un biocerámico de segunda generación, ¿ya? Este producto tiene en el polvo silicato tricálcico, carbonato de calcio y dióxido de circonio. Y su líquido no solamente es agua destilada, sino tiene, aparte de agua, cloruro de calcio y un agente reductor de agua. La característica de este producto es que tiene dentro de su composición, pues soporta cargas mecánicas. O sea, este producto tiene una resistencia a la carga compresiva, a diferencia del MTA, que de repente en algunas situaciones clínicas, el MTA, por ejemplo, en un caso de una perforación de furca, yo lo puedo colocar el MTA en la perforación de furca, pero debería complementarlo de repente con un ionómero para darle carga. En cambio, el Biodentin es un producto que tiene carga, ¿no? Tiene carga por sí solo. Entonces, si yo tengo una perforación, lo coloco en la perforación, pero aparte de colocarlo en la perforación, puedo reconstruir parte del diente o todo el diente con este producto. Porque dentro de sus indicaciones está de ser sustituto de dentina. Entonces, es un buen producto, es el producto que ahora últimamente hemos estado utilizando. Lamentablemente, ha estado viniendo muy poco aquí al Perú, pero muchos estudios nos hablan que hay ciertas propiedades superiores al MTA tradicional, o sea, el MTA que hemos estado mostrando, como un tiempo de fraguado, principalmente son 3 minutos el tiempo de fraguado, ciertas propiedades mecánicas como de carga, ¿no? Que estamos hablando que tiene el Biodentin más carga o soporta más cargas que el MTA, una mejor manipulación, porque se manipula mucho mejor que el MTA, y es más estable de color. Es decir, que el Biodentin ha demostrado que no modifica el color de la zona donde lo colocamos, ¿ya? Entonces, es muy importante estas características de con respecto a este producto. La forma de preparar el Biodentin es muy distinta al MTA, o sea, es una forma muy distinta. Entonces,
El Biodentin viene su polvo y viene su líquido en cápsulas separadas, ¿ya? Esas capsulitas, para los doctores que son de mi generación, deben darse cuenta que es como si fuera... se parece mucho a las cápsulas de amalgamas que venían individuales anteriormente. Y en esta cápsula se le debe agregar 5 gotas del líquido del Biodentin. La dificultad para muchos dentistas, en este caso del Biodentin, es que se necesita un amalgamador para mezclarlo, ¿ya? Esa es alguna dificultad o diferencia con respecto a este producto. Necesita ser mezclado durante 30 segundos y la consistencia que vamos a tener del Biodentin va a ser mucho más manejable que el MTA. Mucho más manejable. Muchísimo más. Entonces, a muchos dentistas les gusta mucho más esta consistencia que se parece a un eugenato, que nos va a permitir a nosotros pues llevarlos de una mejor manera al lugar donde nosotros tenemos la posibilidad de poder manejar estos productos, sobre todo el tercio apical. Una desventaja, sí, que puede tener el Biodentin es que es una sustancia no tan radiopaca como el MTA. Es una sustancia mucho menos radiopaca y a veces un poco difícil de observar hasta dónde está colocado. ¿Ya? Es una pequeña desventaja que tiene este producto con respecto al MTA. Esto no quiere decir que ningún producto es perfecto. O sea, cada uno tiene distintas características, ¿no? Entonces, estos productos, ¿no?, son utilizados, pues, para diferentes situaciones clínicas, como sustitutos de dentina, como sellador de perforaciones iatrogénicas, en casos de apexificación, de apicogénesis, en casos de revascularización y hasta en casos de pulpotomías, ¿no? En esta revisión bibliográfica que hizo una doctora de San Marcos, la doctora Mónica Llanos, ¿no?, es que nos habla de esta clasificación y todos los productos que pueden en el mundo, ¿no?, que sirven para este fin. Pero acá al Perú mayormente nos llega el Biodentin y el MTA-H. Entonces, hablemos un poquito de perforaciones radiculares, ¿no? Estos son casos que nos llegan a nosotros en las consultas. Este es un paciente que llegó a la consulta para evaluarlo, para evaluar esta pieza 1.6. El paciente venía derivado de otro consultorio porque le habían hecho un acceso cameral. Una apertura, le habían colocado un algodoncito y le habían colocado un cemento temporal. La paciente había tenido ya dolor a la percusión, había tenido una sensibilidad a los cambios térmicos permanente y le dolía mucho durante la noche. Entonces, si nosotros observamos las características del diente, aparentemente ha tenido una previa corona, se observa el diente tallado. Entonces, el doctor que lo ha derivado le ha quitado la corona y le ha hecho un acceso cameral. Pero el paciente se aparece en la consulta después de un mes que le han hecho este acceso cameral. Y nos refiere que ha tenido dolores intensos, pero por temas de tiempo y temas de trabajo, es que no se ha acercado a la consulta. Y lo que se ha tenido que realizar en estos casos es tomar pastillas para calmar esas molestias. Entonces, lo que le pedimos a la paciente es que antes de que nosotros iniciemos el tratamiento endodóntico, y esto se los digo a todos siempre, cuando reciben un tratamiento de otro colega, ¿no?, siempre hay que tomar una radiografía antes de. Entonces, se toma una radiografía para saber en qué estado llega la pieza a la consulta. Entonces, podemos observar aquí, en esta radiografía que hemos tomado, que podemos darnos cuenta que aparentemente, ¿no?, aparentemente, hay una imagen radiolúcida a nivel de la cámara pulpar muy amplia, que puede ser una cámara pulpar muy amplia, o de repente, a la hora de hacer el acceso cameral, han desgastado mucho ese acceso. Entonces, de repente, han utilizado una fresa muy grande, de repente no encontraron los conductos de una manera adecuada, y probablemente hizo este tremendo forado a ese nivel. Nosotros tenemos que, de todas maneras, al paciente
explicar lo que estamos encontrando, porque el paciente puede decir que este tratamiento en el tiempo lo podríamos haber hecho nosotros y no un anterior colega. Pero siempre debemos ser éticos, porque nosotros no sabemos qué pudo haberle pasado al colega anteriormente. De repente encontró un conducto demasiado calcificado, de repente no lo encontró. Nosotros como endodoncistas, no solamente yo, sino muchos de mis buenos amigos que son docentes y son especialistas, reciben a diario casos de perforaciones, fracturas de instrumentos, etc. Y lo ideal es ser ético, ser un poco ético con el colega que nos deriva y también un poco ético con el paciente. Ambos, tratar de mantener un pequeño equilibrio entre los dos. Siempre decirle que de repente probablemente por alguna complicación que se pudo haber tenido anteriormente, es que hay un desgaste excesivo del diente. De repente su conducto ha estado calcificado o de repente pues los conductos están muy cerrados. Entonces, eso se le menciona al paciente y muchas veces el paciente nos pregunta a nosotros si a usted, doctor, le hubiese pasado eso. Y nosotros siempre le decimos a los pacientes que lo que le pudo haber pasado a ese doctor, de repente también me pudo haber pasado a mí si hubiese estado en su situación. Entonces, de esa manera, no chancamos al colega, ¿no? Pero de esa manera advertimos también al paciente lo que estamos encontrando, ¿no? Debemos tratar de siempre mantener un poco nuestra ética y tratar también de ser un poquito y tratar en el tiempo de solucionar los problemas, ¿no? No chancar lo que otro ha hecho porque no sabemos qué cosa le pudo haber pasado. Pero en este caso se le advirtió al paciente de que de todas maneras es importante sacar ese material para observar qué es lo que está pasando realmente. La radiografía nos da un indicio, pero clínicamente lo tenemos que observar. Entonces, hemos sacado el material de obturación y podemos observar aquí varias cositas. En primer lugar, vamos a observar, podemos darnos cuenta aquí que hay realmente un desgaste del piso de la cámara pulpar, un gran desgaste del piso de la cámara. Pero también, si ustedes afinan un poco esta imagen, se van a dar cuenta de que aquí se encuentra un conducto, a ese nivel, ahí. Miren, a ese nivel. Ahí se encuentra el conducto vestibular, ¿ya? Miren, muy por debajo del conducto vestibular es donde hay un desgaste de la dentina. O sea, es como si hubiesen desgastado un piso más, se hubiesen ido al sótano y han desgastado eso buscando los conductos, cuando realmente los conductos se encontraban muy arriba, se encontraban arribita, miren, arriba. Y si yo observo esta otra imagen, ¿no? A este nivel, nos vamos a dar cuenta que tenemos un conducto palatino, o sea, también a este nivel, más arriba que la perforación. Entonces, si yo veo este caso con esa tremenda perforación que estamos observando aquí, pues un rehabilitador, o sobre todo si esto lo ve de repente algún implantólogo, pues probablemente le da los santos óleos y va a pedir que ese diente se extraiga, ¿no? Pero nosotros podríamos hacer mano de estos productos biocerámicos. Si yo tendría que escoger entre un producto de los dos que no tiene carga y el que tiene carga, yo creo que actuaría con el biodentin en este caso. Estos casos han sido casos donde nosotros hemos tenido que hemos evaluado el caso nosotros, ¿ya? ¿Ok? Vamos a ver casos donde hemos tenido que solucionar. No es el tema de hablar de perforaciones, pero sí tener el criterio para saberlos diagnosticar, ¿no? Entonces, hay una perforación súper extrema, muy grande a ese nivel, que está, pues, debilitando esa pieza. Pero estas sustancias han sido, pues, probadas y puede tener éxito a largo plazo. Miren este otro caso. Este es un caso que nos pidieron evaluar desde ICA, ¿no? Esta es una radiografía preoperatoria, ¿no? Que trajo la paciente a la colega que nos pidió una evaluación. Miren, observen aquí. La paciente había mencionado que había tenido dolores muy intensos en esta pieza 3.6 y en esta 3.7. Si nosotros observamos, a esta pieza le habían colocado resinas y le habían colocado, o la caries estaba muy profunda. Podemos observar radiográficamente
que el recubrimiento o la base de estas restauraciones están muy cerca de la cámara pulpar, muy cerca de las mismas. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando aquí? Que la colega, o algún colega, ¿no? En ICA le hizo los accesos camerales. Pero observemos aquí, o sea, cuando le llega a la colega que me deriva a mí, le llega con estas características los dientes. Entonces, la paciente le hicieron igual un acceso cameral, le hicieron los accesos camerales, pero podemos observar aquí, pues, que radiográficamente que, pues, hay un desgaste en furca. O sea, a la hora de hacer el acceso cameral, debe haber sido una fresa muy grande, han desgastado mucha dentina y, por lo tanto, para alguien que de repente no maneja biocerámicos, esto puede presentar, puede pensarse en una extracción. Y esto también puede derivar a una denuncia también, porque dientes que estaban muy sanos, o sea, de repente tenían caries o necesitaban una endodoncia, pues son dientes que van a tener pronósticos reservados en el tiempo. Ese pronóstico puede aumentar con el uso de estos biocerámicos. Entonces, ¿cómo podemos solucionar estos casos? O sea, ¿cómo podríamos solucionar estos casos? ¿De qué manera podríamos nosotros mejorar? ¿Qué es lo que pudo haber pasado en estos casos? Alguna alteración de la cavidad pulpar. Hay dos términos muy básicos en endodoncia, que es una cámara pulpar atrésica o una cámara pulpar calcificada. Cuando hablamos nosotros de una cámara pulpar atrésica, es que el techo con respecto al piso están muy pegados. Y una cámara pulpar calcificada es que tenemos nosotros el techo con respecto al piso en una distancia normal, pero toda la cámara está llena de nódulos pulpares. Y nosotros radiográficamente ya no la observamos radiopaca, sino la observamos radiolúcida. Entonces, en todos los aspectos, en todos los casos de accesos camerales, tanto de molares superiores o inferiores, deberíamos tener en cuenta a qué altura se encuentran las cámaras pulpares, para no cometer esos errores. O sea, si yo cometo los errores que hemos visto en estos dos primeros casos de diagnóstico, ¿no? Es porque de repente esas cámaras estuvieron calcificadas o no tuve una guía adecuada para llegar a las mismas. Entonces yo les doy algunos tips. Qué pena estas líneas que no nos van a permitir, espero que lo puedan entender, ¿ya? Bueno, la clase está grabada, pero en fin. Miren, la cámara pulpar puede observarse radiolúcida o puede observarse radiopaca. Ustedes, siempre que van a hacer un acceso cameral, sobre todo en molares, tienen que tener su radiografía de diagnóstico. Y en esta radiografía de diagnóstico tienen que observar el volumen de la cámara pulpar, en primer lugar, para que de acuerdo a ese volumen, escoger el tamaño de fresa redonda adecuada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en sus radiografías deberían colocar la fresa, ¿no?, que van a utilizar sobre esta radiografía, la parte activa de la fresa, sobre esta zona, y normalmente, cuando estos dientes están enteros y tienen un tamaño normal, la distancia entre la cámara pulpar y el borde oclusal es la misma distancia que presenta la parte activa de la fresa con la escotadura que presentan las fresas redondas o la marquita que tienen estas fresas. Recuerden que estas marquitas indican el grano de la fresa. Entonces, esto nos permite a nosotros, esta distancia entre la parte activa de la fresa y esta marquita es la misma distancia entre la cámara pulpar y el borde oclusal de premolares y de molares, tanto superiores como inferiores, cuando la pieza está entera. Entonces, si yo hago la prueba en la radiografía y observo en la radiografía esta distancia, pues voy a tener cuidado. Si yo tengo esta distancia que estamos mencionando, hasta ese nivel donde está la cámara pulpar, yo me quedo hasta ese punto. Y hasta ese punto de la distancia es que nosotros vamos a ir abriendo hacia los lados. Creo que todos conocemos cómo debe ser un acceso cameral, tanto de una molar superior como de una molar inferior. Sabemos que debe ser un triángulo, un trapecio, una molar superior, triangular con la base en vestibular,
y molares inferiores, trapecio con la base mayor en mesial, ¿no? Entonces, yo me llego a este punto y lo que tengo que hacer es dirigirme hacia los lados para buscar un cambio de color entre el piso de la cámara y las paredes laterales del conducto. Eso es importantísimo para nosotros para observar el margen del cálculo o de repente del piso de la cámara. Y cuando yo quiero comenzar a buscar conductos, principalmente podemos utilizar un explorador endodóntico o si los conductos están muy pequeñitos, podemos hacer mano de esto, que a mí me funciona de maravilla utilizar espaciadores digitales, sobre todo el C o el B, que son espaciadores que nosotros los utilizamos para obturar. Pero estos espaciadores no pueden hincar o buscar los conductos perpendicular al piso, sino lo que tienen que hacer es buscar o hincar el piso de la cámara pues hacia el lado contrario del conducto. Por ejemplo, si es que yo quiero buscar el conducto mesiovestibular y veo que hay una señal que ahí está el conducto, me dirijo de disto palatino, ¿no? Y si yo busco el disto vestibular del lado contrario, si yo busco el palatino, pues ustedes han visto que cuando hacen tratamientos endodónticos en molares superiores, el espaciador se dirige de vestibular hacia palatino, en esta dirección. Nunca se buscan los conductos perpendiculares. Entonces, es importantísimo no perforar, no seguir metiéndole fresa para llegar a Furca y cometer los errores, ¿ya? Entonces, eso es sumamente importante en estos casos. Muchas veces, cuando tenemos una calcificación en el piso de la cámara, podemos hacer mano de lo que es el ultrasonido. Entonces, el ultrasonido nos va a permitir a nosotros, pues, retirar esas calcificaciones dentro del conducto. Las puntas de ultrasonido son puntas que hasta las que ustedes utilizan para destartaje pueden servir para desgastar cálculos. La idea es que este desgaste se haga de una manera circunferencial, ¿no? Observando dónde están las entradas de los conductos, observando ese cambio de color en el piso de la cámara, y de esa manera, pues no toco el piso de esa cámara, sino palanqueo ese cálculo, lo suelto, lo vibro con un ultrasonido, y de esa manera sale completo. Es como si ustedes sacaran una pepita, ¿no? Una pepita de palta, un durazno, no lo sé. Sacaran una pepa y le están dando espacio para que esa pepa salga completa. Y de esa manera, pues, va a permitir que podamos trabajar correctamente sin tocar y sin malograr el piso de la cámara. ¿Ok? De esa manera. Entonces, varias situaciones clínicas. Esta es una situación clínica que se presentó a un doctor también que estaba haciendo un tratamiento endodóntico en esta pieza 2.6. Podemos observar aquí que en esta 2.6 tenemos en su radiografía de diagnóstico, se puede observar que a nivel distal, la restauración de amalgama y su base está muy cerca a la cámara. Entonces, por algún motivo, intentó buscar los conductos, pero lo que hizo fue perforar el piso de esta cámara, muy parecido a los casos que hemos visto anteriores. Cuando hemos evaluado, nos ha derivado el caso para ver si la pieza se puede salvar. Hay características que nosotros nos podemos dar cuenta en esta pieza para poder entender un poco qué es lo que está pasando aquí. En primer lugar, de que todo esto es un desgaste. Y aquí podemos ver zonas con un sangrado, o sea que todas las furcas se han llevado un tremendo pedazo, con una tremenda fresa buscando esa zona de furca. En la fotografía, lo que nos permite ver un poco es que ese es el conducto mesiovestibular, ese es el conducto palatino, y por dentro de toda esta perforación está el conducto distovestibular, por dentro, en esta zona. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Hay diferentes formas de actuar aquí. Lo primero es que yo principalmente lavo esta zona gentilmente con hipoclorito de sodio y con un poco de suero, seco esta zona y le pongo hidróxido de calcio. Colocando el hidróxido de calcio en esta zona de la perforación, es que lo que vamos a hacer es instrumentar y preparar estos dos conductos y buscar dentro de ese hidróxido todo lo que queda del conducto distovestibular. Ya teniendo los conductos preparados, por la zona donde está la perforación y de la manera que fue perforado, es que voy a pensar, en primer lugar,
sellar la perforación y luego realizar la obturación de los conductos. Entonces, para esto he escogido utilizar el Biodentin como el producto que me va a sellar esa perforación. Pero, como yo tengo un conducto distovestibular dentro del mayor desgaste que se ha generado, es que para que ese conducto no se me taponee con el Biodentin que he preparado, es que le pongo un cono de gutapercha, ¿no? Si es posible, un cono con taper o con conicidad de 4 o 6%, y si de repente no tengo conos con gran conicidad, es que le pongo un cono de gutapercha normal y le coloco un espaciador. ¿Para qué? Para que me deje la luz del conducto, ¿no? No se meta este producto al interior del conducto estapical y simplemente me reconstruya lo que me falta de diente en estos casos. Entonces, cuando pasan 12 minutos, que es el tiempo de fraguado del Biodentin, ¿no? Es que voy a tener esto, el Biodentin sellándome toda la perforación por fuera, por supuesto en esta situación clínica está así, tengo el conducto mesiovestibular y tengo el palatino, ¿no? Descubiertos, ¿ya? Y tengo este ojal, que es el que se ha formado por el cono de gutapercha que coloqué y el espaciador. Entonces aquí lo que me quedaría es limar mucho mejor ese conducto, darle una correcta forma a este piso, ¿no? O sea, como que pulirlo y terminar mi obturación de los conductos radiculares. Entonces el caso nos quedó así. Tenemos las dos obturaciones, la obturación de los 3 conductos, y podemos observar, por eso les decía que el Biodentin a veces es un poco más difícil de observarlo, podemos observar que esta zona de furca ha sido sellado con el Biodentin, pero que dentro de esa zona de perforación donde está el producto, se encuentra el material de obturación del conducto distovestibular. Entonces, esto es en el caso de perforaciones. ¿Podría utilizar en este caso MTA? No, yo creo que no. Este caso, para que le dé más carga y más resistencia, me parece que el Biodentin es la sustancia ideal. Doctor, ¿podría modificar en el tiempo? Es decir, ¿podría yo de repente obturar el conducto distal primero, obturar los 3 conductos y después sellar la perforación y que con el Biodentin, que el Biodentin me selle la perforación, pero también me selle todo el muñón? También es válido. Es otra manera también de poderlo realizar. Pero en mi caso depende mucho del rehabilitador. ¿Qué es lo que quiere él colocarle? Él quiere colocarle el perno, quiere colocarle algún otro producto. Entonces, por eso es que en este caso se escogió esta forma de trabajar. Si yo le coloco el Biodentin en toda la extensión, es que no hay posibilidades de sacarlo después. Muy difícil de sacarlo. Es un producto muy, muy, muy duro, muy intenso a ese nivel. Entonces, lo que hemos estado conversando y hablando es acerca del tope apical, ¿no? Es lo que nos va a servir en esa zona de la obturación. Este es un caso que se nos presentó en la Universidad Científica del Sur, antes de la pandemia, el año 2019, ¿no? Y lo trabajamos junto con la doctora Carla Quinteros, que ahora ya es especialista, pero en esa época era residente de segundo año. El paciente refiere tener muchas citas con su dentista y no se le concluye la endodoncia en la pieza 1.1. Refiere que siempre se le hincha por delante del diente y se revienta cada cierto tiempo drenando pus. Es decir, que le han estado haciendo múltiples sesiones y el paciente pues ya ha estado cansado de tener tantas sesiones y no le solucionan el problema infeccioso. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una radiografía de diagnóstico, pero en la fístula o tracto sinuoso que presenta el paciente, le colocamos un cono de gutapercha 20 o 25, que es una sustancia de contraste que nos va a permitir identificar de dónde proviene la infección. Entonces, lo colocamos y nos damos cuenta que este cono de gutapercha no termina en el ápice, pero también nos damos cuenta que este foramen se encuentra, o este conducto se encuentra muy ensanchado a ese nivel apical. Y esa zona lateralizada de ese conducto es que nos termina o llega nuestro cono de gutapercha. Este cono de gutapercha nos permite identificar de dónde proviene esa infección, de dónde está esa infección. Entonces, podemos darnos cuenta que es un caso en el cual el paciente está muy molesto por tantas sesiones que ha tenido, está muy complicado,
¿no? Es un paciente que tiene muchas citas, ¿no? Ha tenido muchas citas y que de preferencia deberíamos, para diagnosticar correctamente qué es lo que está pasando, deberíamos ayudarnos del uso de una tomografía con BIM. Es uno de los casos donde podríamos hacer uso del mismo. La paciente aceptó el uso de la tomografía y le mandamos a tomar para diagnosticar qué cosa ha pasado ahí, antes de iniciar el procedimiento. Cuando ustedes mandan a tomar una tomografía, acá hay muchos de mis exalumnos que ya saben que hay diferentes tipos de tomografías con BIM. Hay tomografías de campo reducido, de campo medio y campo grande. Para endodoncia, nosotros de preferencia siempre en las órdenes deberíamos mandar tomografías de campo reducido. Y estas tomografías deberían ser de un campo más o menos de 5 por 5, donde nos sale el diente evaluar y los dientes que puedan estar al costado. Y de esa manera yo puedo tener mayor detalle de lo que quiero evaluar. Entonces, en este corte coronal, ¿ya? Nosotros vamos a observar un corte de vestibular hacia palatino y miren cómo vamos cortando. Miren lo que vamos viendo a este nivel. Vamos viendo que es un tremendo foramen y con una tremenda lesión lateralizada a ese nivel. En el corte axial, si nosotros vamos bajando desde cervical hasta apical, nos vamos dando cuenta que el conducto aparentemente se hace un poquito más pequeño, pero apicalmente, ¿no? Tiene como un conductos laterales y es un foramen sobreinstrumentado, aparentemente, ¿no? O un conducto lateral o un conducto sobreinstrumentado. Entonces, definitivamente, en nuestro plan de tratamiento, no podría entrar en nuestra cabeza en estos momentos pensar en que este caso lo tengo que obturar con con gutapercha, sino lo voy a tener que obturar definitivamente lo voy a tener que obturar con MTA o Biodentin. ¿Qué escogimos en este caso para obturar? Escogimos MTA. ¿Por qué? Es una opinión personal, por supuesto, es algo personal. A mí me gusta mucho ver hasta dónde va el producto. Y como el MTA tiene más radiopacidad que el Biodentin, prefiero yo controlar la longitud del producto. Así este producto, como hemos visto hace un ratito en la literatura, si yo me extravaso, el producto puede funcionar correctamente. O sea, no hay ningún problema. Pero tengo una mejor visión radiográfica, una mejor imagen radiopaca de este producto que el Biodentin a este nivel. Entonces, yo prefiero, como topes apicales, mejor trabajar con el MTA. Entonces, hemos hecho todo el procedimiento, ¿no? Hemos hecho una conductometría tentativa. Esta es una Lima 80 y bailaba, o sea, no teníamos tope, pero nos daba una pequeña referencia para saber hasta qué punto nosotros introducíamos la aguja de irrigación en estos casos. Hemos lavado con hipoclorito de sodio al 2.5 gentilmente, ¿no? Que la aguja no esté ajustada dentro del conducto. Hemos hecho una irrigación ultrasónica pasiva, que esa es una forma en la cual nosotros potenciamos el efecto de nuestras soluciones irrigantes, ¿ya? Hemos utilizado EDTA para trabajar estos casos también, y hemos dejado por lo menos 2 semanas después de limpiar correctamente el conducto y una pasta de hidróxido de calcio mezclado con suero salino por un lapso de 2 semanas, ¿ya? Este es un tip clínico que espero les sirva. Muchos de los que están en esta sala de repente ya han utilizado MTA en algún momento. Y a mí en algún momento me ha pasado que el MTA no me ha fraguado correctamente. Lo he mezclado, lo he querido poner, en alguna charla lo escuché, y este MTA lo mezclaba y no fraguaba. O sea, se supone que el MTA se pone como piedra, pero no se ponía tan duro a ese nivel. Son 2 motivos por los cuales el MTA es un producto buenísimo, es un producto que no está pasado, sino que de repente no lo manipularon correctamente. El primer motivo, el MTA necesita un grosor, necesita ser un poco grueso este producto. Si tú colocas MTA una capita de 1 milímetro, no va a fraguar correctamente, se te va a ir, se te va a perder este producto. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, este producto
este producto no lo puedes colocar sobre un tejido inflamado o un tejido infectado. Y estos dos artículos de la literatura nos hablan sobre esto, porque en estos artículos estos autores expusieron al MTA un medio ácido durante su hidratación. Se supone que cuando tengo una infección o tengo una zona muy sangrante inflamada, esa zona tiene un pH entre ácido a neutro. Entonces, en estos estudios se demostró que el MTA no endurece tan bien en un medio con un pH tan bajo. Entonces, si yo quiero elevar el pH para que este producto fragüe correctamente en el tiempo, podría utilizar una sustancia económica que me ayude a elevar ese pH a ese nivel. Y esa sustancia, pues, más económica que tenemos es el hidróxido de calcio. Entonces, el hidróxido de calcio me sirve en este caso como un acondicionante. Y por eso que lo estamos dejando durante 2 semanas en estos casos. Y eso lo puedo hacer también en perforaciones, lo puedo hacer con el mismo biodentin, etcétera, durante un tiempo. La idea es que después que cumpla ese objetivo de condicionar, es que lo vamos a tener que retirar. Entonces, hicimos una conometría también tentativa, ¿no? Solamente para saber si estábamos en la longitud ideal, fue tentativo nada más, y comenzamos a llevar el MTA. Preparamos como en el video, que lo tuve que repetir, ¿no? Preparamos el producto y lo comencé a llevar con compactadores verticales de endodoncia, compactadores grandes, planitos, o ustedes pueden agarrar conos de gutapercha también y de a pocos llevar el producto hacia la zona apical. Como mencionó el doctor Vladimir hace un rato, cuántos milímetros de preferencia debería colocarlo, la literatura nos habla de entre 3 a 5 milímetros. Lo mismo para el Biodentin. Entonces, de 3 a 5 milímetros en esta zona, y eso nos va a permitir a nosotros esperar más o menos unos 15 minutos, pero siempre colocándole un pequeño algodoncito húmedo. El producto necesita humedad. Entonces, el algodoncito nos va a permitir a nosotros que este producto frague durante esos 15 minutos. Se retira ese algodón y lo que queda de conducto, yo de preferencia lo obturo con gutapercha. La gutapercha ya tiene buen tope, ya no hay humedad a ese nivel, entonces puedo completar mi obturación con estos dos productos. Entonces voy a tener mi obturación final, en este caso, los 5 milímetros apicales MTA y lo que queda del conducto tercio medio y cervical con gutapercha. ¿Ya? Entonces, son cosas en las cuales me va a permitir a mí en el tiempo aumentar el pronóstico de mis tratamientos, utilizando estos productos más modernos, ¿no? Pero, ojo, cuando comenzamos a hablar, cuando comencé a hacer un poco la introducción de la charla que íbamos a hablar el día de hoy, mencionábamos, y en esta clasificación de la doctora Mónica Llanos, también nos refiere que estos biocerámicos se utilizan como cementos selladores en endodoncia. Es decir, que yo puedo utilizar gutapercha con un cemento biocerámico o puedo utilizar solamente el cemento biocerámico para obturar mis conductos en la actualidad. Y mi obturación se hace mucho más rápida y se hace sin tanta gutapercha, pero utilizando un biocerámico real, ¿no? Un cemento biocerámico. Entonces, para terminar esto, me faltarán unos 5 minutitos, un poquito más, para no aburrirlos tanto en esta charla, es que vamos a ver que los cementos que van con gutapercha en nuestra obturación se clasifican de acuerdo al componente que presenta este cemento. O sea, de acuerdo al componente, ¿no? Entonces hay cementos de óxido de zinc-eugenol, hay cementos a base de resinas sintéticas, hay cementos a base de hidróxido de calcio, cementos a base de ionómero de vidrio y silicona. Todos estos cementos se tienen que colocar dentro del conducto en poca cantidad. ¿Para qué? Para que el protagonista de mi obturación sea la gutapercha. Es el producto, es el componente sólido de mi obturación. Estos cementos, ¿no? Son muy populares durante muchos años, hasta que hace unos poquitos años salió un cemento mencionando que era hecho a base de MTA. Es un producto de la casa Angelus llamado el Filapex. Entonces nos emocionamos mucho porque al saber que es un producto que tiene MTA, puede tener todas las funciones o las características de lo que hemos visto hace un rato.
Pero un poco probándolo y observando en la literatura, el MTA o este producto llamado Filapex, ¿no? No es realmente un producto donde el protagonista o la parte principal de este producto sea el MTA o tenga las características del MTA, sino es un cemento a base de resina modificada que tiene un componente simplemente un poco o un pequeño componente de MTA. Esto, vía Piana, un grupo de Brasil, ¿no? Observó que siempre los cementos de silicato de calcio, biocerámicos, son cementos que interactúan con la dentina produciendo biomineralización. Y estos cementos son hidráulicos, o sea, la mezcla de estos cementos normalmente debe tener un componente hidrofílico, debe ser hidrofílico, ¿no? Pero cuando evaluaron cómo actuaba el MTA Filapex, su endurecimiento no produce una verdadera reacción de hidratación, no produce hidróxido de calcio, por lo que realmente en el tiempo no produce una biomineralización. Entonces, este producto que de repente por ahí quería, y realmente está bien que quiera modificar un poco lo que ya teníamos de cementos, ¿no? Quería hacer el cambio, realmente era un cemento de resina, un cemento que si en la clasificación lo tenemos aquí ya como un cemento con base de resina, este Filapex, ¿no es cierto? Es que podría entrar en esta categoría de cementos de resinas sintéticas, o sea, lo podríamos agregar a este nivel también. Pero lo que sí, en estos últimos años ha modificado ese paradigma de obturación han sido los cementos de silicato de calcio o biocerámicos, ¿no? Donde el componente de hidratación y el componente de biomineralización está muy bien planteado. Marcas comerciales de estos nuevos cementos, BioRoot, BUC Sealer y CeraSeal, dentro de los más populares. Hay otros cementos más, pero estos son los que yo conozco, los que he visto, los que he probado, ¿ya? Pero son los cementos que mayormente se utilizan. Entonces, a diferencia de los demás cementos selladores utilizados en la obturación, cementos de tipo Grossman, de óxido de zinc-bugenol, los cementos de resina o de hidróxido de calcio, estos cementos son altamente hidrofílicos, aguantan cierta humedad, tienen un alto pH similar al hidróxido de calcio, lo que lo hace de cierta manera antibacteriano. Y una propiedad que nos dice la literatura es que este cemento no se contrae, sino al contrario, ligeramente se expande. Todos los cementos de obturación en el tiempo se expanden, se contraen, perdón, o se pierden, o se solubilizan. En cambio, estos productos en el tiempo han demostrado ser insolubles, ¿no? Una baja solubilidad, muy baja solubilidad, y aparte ha demostrado que no se contrae tanto. Entonces, por esta última propiedad es que se ha cambiado el paradigma que la gutapercha sea el material de obturación sólido y el cemento sellador el complemento, lo que hemos conversado desde el inicio. Con estos cementos, el conducto ahora puede ser obturado solamente con el sellador. Y lo que hace la gutapercha o el cono de gutapercha sería un elemento que nos permita llevar el cemento hidráulicamente al conducto. O sea, es decir, yo preparo el cemento biocerámico, lo llevo al conducto con la gutapercha y esa gutapercha la dejo dentro del conducto, ¿no? Entonces, aquí estaría hablando y estaría retrocediendo en el tiempo, hablando de lo que antes se conocía como la técnica de cono único. Quiero ser firme en lo que voy a decir ahorita. La técnica de cono único no funciona con los demás cementos, a menos que la gutapercha la termoplastifiques hasta apicalmente. Y simplemente los demás tipos de cemento, fuera de los biocerámicos, sean simplemente el complemento. La técnica de cono único va a funcionar solamente si utilizamos los cementos biocerámicos. Estas marcas y este tipo de cementos en nuestra consulta. Entonces, más o menos es así, ¿ya? Lo que trato de explicar. O sea, un poco. Es que yo pruebo mi cono de gutapercha, de todas maneras, y el cemento, dependiendo de la marca, ya vienen premezclados. O sea, simplemente lo inyectas dentro del conducto. De esa manera.
lo inyectas bien dentro del conducto, y el cono de gutapercha, un solo cono de gutapercha, bombea el cemento para que copie, y lo cortas gentilmente en la zona del tercio apical y lo compactas. No puedes hacer más, porque estos cementos no van con técnicas de obturación termoplásticas. O sea, si te has comprado tu equipo de obturación termoplástica, el Caro, etcétera, no puede ir con este tipo de cementos. Tendrías que trabajar con los otros cementos de la lista que hemos visto. Estos cementos no pueden recibir mucho calor. Entonces, de esa manera, tu obturación ya está hecha. Entonces, si ven en este caso, el protagonista es el cemento biocerámico de obturación. Entonces, marcas comerciales, BioRoot de Septodome, Cerasil de Meta y el BioC Sealer de la casa Angelus. ¿Ya? De los tres, el BioRoot es un cemento que se mezcla muy parecido al Biodentin, pero sin el amalgamador, por supuesto. Mezclamos el polvo y el líquido. En cambio, el Cerasil y el BioC Sealer son cementos que ya vienen premezclados, simplemente para inyectarlos. Entonces, el BioRoot es como que el primo hermano es el primo hermano del Biodentin, ¿no? Pero como cemento sellador. No se utiliza, o sea, no puedes utilizar el BioRoot para sellar perforaciones, pero tampoco puedes utilizar el Biodentin para mezclar con gutapercha o para sellar conductos, porque no fluye tan adecuadamente. En cambio, el BioRoot sí lo puede hacer. Entonces, sacas con su cucharita medidora, sacas un poco del polvo y le echas 5 gotitas, ¿no? Que es la mezcla ideal. Y de esa manera mezclas el BioRoot por el lapso de 1 minutito, ¿no? Entonces vas a tener esta mezcla, un cemento muy parecido a la consistencia de los cementos convencionales, pero tiene propiedades muy distintas, ¿no? Propiedades muy distintas. Entonces, como hemos visto en el anterior video, es que simplemente lo colocamos, ¿no? Embadurnamos los conos de gutapercha con este producto, y el cono de gutapercha es un medio simplemente para llevarlo dentro del mismo, ¿no? Se embaduna y se lleva. La gutapercha te va a servir en este caso para poder extenderlo dentro del conducto y que te copie irregularidades también. El BioC Sealer de Angelus como que ya viene premezclado, ¿no? Va a venir premezclado. Entonces, la idea es mostrar todo lo que hay, ¿ya? O sea, no solamente alguna marca, sino la idea es mostrar todo lo que hay en la actualidad, para que ustedes puedan decidir precios, puedan decidir alternativas y en qué casos pueden utilizar uno o el otro también, ¿no? Entonces es más bacán definitivamente inyectarlo porque es más rápido, ¿no? El uso, ¿no? La inyección, ¿no? En este caso, pero los dos funcionan de maravilla, funcionan muy bien, y ahí debería colocar conos de gutapercha para poderlos, para poder extender bien dentro del conducto el cemento, y si en caso quiero hacer un retratamiento también, o si hay el caso en el cual quiero, quiero hacer un poste, pues el cono de gutapercha me sirve como una guía para saber en qué zona puedo desgastar, ¿ya? Entonces, hemos hecho un caso, ¿no? Un caso con una pacientita en el 2019, en diciembre del 2019, utilizando el BioRoot. Miren, este es un caso de una paciente que presenta una tremenda lesión periapical a este nivel, ¿no? Y por supuesto que el tratamiento endodóntico que ha tenido está un poco pobre, se ha instrumentado muy poco, por eso es que la obturación también es muy, muy finita, muy delgada, ¿no? Y esta paciente presentaba no una fístula a nivel vestibular, sino una fístula o tracto sinuoso a nivel palatino. Nos preocupó un poco que esta fístula saliera por palatino, porque cuando tú tienes una fístula normalmente no hacia nivel vestibular y no cerca al fondo del surco, podría ser una fístula periodontal. Para eso hacemos un tracto sinuoso, perdón, una fistulografía, ¿no? Con el cono gutapercha, para determinar de dónde proviene la infección y ver de qué manera, pues,
de dónde proviene esta infección y de tratarlo de la mejor manera. Pero veíamos nosotros que estos dientes pues estaban muy apiñados, ¿no? Y no encontrábamos bolsas periodontales, no encontrábamos pérdida ósea, entonces creemos nosotros que es una fístula de origen endodóntico. Entonces, en base al mismo protocolo de irrigación, que en alguna otra oportunidad podríamos nosotros hablar de cómo hacer en ciertas situaciones clínicas, es que lo trabajamos con hipoclorito de sodio entre lima y lima, como lavados final EDTA y el hipoclorito de sodio, ayudándonos con una irrigación ultrasónica pasiva. Entonces, hemos también utilizado entre cita y cita, y como les decía al inicio, nosotros trabajamos con una medicación intermedia, hidróxido de calcio por suero salino, y en esta otra situación también lo dejamos por 2 semanas. ¿Por qué lo dejamos por 2 semanas? Porque observamos que era una lesión periapical muy grande. Normalmente el tiempo que se deja estos productos o este hidróxido como pasta dentro del conducto es 1 semana, pero en este caso lo hicimos por 2. Vimos que después de las 2 semanas la fístula desapareció, o el tracto sinuoso desapareció, y utilizamos para esta situación el uso del BioRoot, ¿no? Lo preparamos el BioRoot, utilizamos un cono de gutapercha aproximadamente 60, porque el conducto era amplio, y bombeamos el cemento dentro del conducto, y lo cortamos, ¿no? Lo más bajo que pudimos, ¿no? A ese nivel, el cono, y lo dejamos ahí, y lo regresamos con la persona que nos derivó el caso. Esto lo terminamos el 5 de enero del 2020, 15 días, un poquito más después de lo que trabajamos este caso. Es un caso muy reciente, ¿no? Lo terminamos de esta manera en enero del 2020, ¿no? Sin presagiar todo lo que íbamos a pasar en el 2020, y tuvimos la posibilidad y la suerte de controlarlo ahora, hace poco, el 9 de diciembre del 2020, observando que la lesión, casi un año, ¿no? La lesión periapical desapareció y el paciente venía a la consulta porque le apareció en el diente lateralizado una lesión que no tenía previamente y que por eso venía a hacerse el tratamiento endodóntico. Entonces, aparentemente, estos cementos funcionan, aparentemente no se ha rehabilitado tampoco, y esa es nuestra preocupación, adecuadamente el diente, porque el paciente se perdió de repente por la cuarentena, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta que el producto sí está caminando, está funcionando correcto. Les agradezco mucho todo este tiempo que me han estado escuchando. Muchas gracias, casi 2 horas. Espero no verlos aburrido durante este tiempo, y voy a sacar algunas conclusiones con respecto a lo que hemos conversado. En primer lugar, que nosotros debemos prevenir los errores y evitar las complicaciones siendo cuidadoso en cada una de nuestras etapas de nuestro tratamiento endodóntico. Todas las etapas del tratamiento endodóntico son sumamente importantes, muy, muy importantes, ¿ya? Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos cada vez que nosotros hacemos nuestras endodoncias. Siempre yo digo a mis alumnos de pregrado, y siempre se los digo a mis alumnos de la científica y de los cursos que dicto, siempre tienen que ser detallosos. No perdamos nunca los detalles cuando nosotros hacemos endodoncia. Debemos evitar, y lo hemos conversado hace un ratito, la sobreobturación siempre. Los materiales tienen que estar dentro del conducto, y si por algún motivo pues, los materiales pues, se extienden más allá de nuestro límite, pues buscar alternativas en las cuales el paciente no sienta incomodidad postoperatoria, como un buen antiinflamatorio o sacarlo de oclusión. Debemos tener presente que ahora los dientes que creíamos anteriormente que se podían perder, actualmente estos dientes se salvan con los materiales biocerámicos, ya sea el MTA o el biodentín, que debido a su biocompatibilidad y cierta resistencia a la carga compresiva, pues, y sustitutos de dentina, pueden mejorarnos el pronóstico a largo plazo de estas piezas. Y el paradigma se cambió. En la actualidad, los cementos biocerámicos usados en la fase de obturación, el conducto es obturado más con el sellador, poco con la gutapercha, la cual solamente serviría como un elemento que permita llevar el cemento hidráulicamente. Ahora, ojo,
Lo que falta con estos cementos en el tiempo es estudios, muchos dentistas, muchos endodoncistas aquí en el Perú y en el mundo lo estamos usando, ¿ya? En ciertas situaciones clínicas. Lo que falta es estudios a largo plazo clínicos para ver en el tiempo que este cemento realmente no se reabsorba tanto, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener cuidado, escoger el caso clínico en el cual nosotros podamos utilizar ese cemento biocerámicos. Tengo amigos endodoncistas que lo utilizan en todas las situaciones clínicas, pero siempre hay que ver en el tiempo cómo funcionan correctamente estos productos, ¿ya? Hay que verlos bien.